Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Hola a todos, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Bezrat Hashem. Vamos a comenzar. Bezrat Hashem. Ahora sí. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver hoy un poquito de toda la historia. Estamos viendo la historia del pueblo judío, cómo nos hemos ido formando y cómo la historia se va repitiendo. Y bueno, hoy vamos a seguir con lo que hemos estado viendo y vamos a ver toda la historia y un poquito ahora sí, de cómo era Moshe y todo lo que pasó en Egipto. Ya vimos todo lo que pasó, todo el sufrimiento, cómo empieza el faraón, cómo comienza ahora sí que no reconoce a Yosef y empieza a sufrir y empieza a ver todas las cosas malas porque cree que todos los judíos se le van a venir encima. Entonces, ya vimos cómo el Midrash nos cuenta que el faraón no murió, sino que unos dicen que le dio lepra en todo su cuerpo, lo que significa que la piel murió. ¿Y cuál fue el remedio? El remedio que le dieron fue que los doctores egipcios le dijeron que tenía que bañarse en sangre de niños judíos. Entonces, por eso no es que él olvidó los favores, sino que él quería salvar su vida y curarse de la lepra que tenía. Entonces, hay muchos midrashim, hay muchas cosas. Hay unos que dicen que sí era otro faraón, otros que no reconoció. Hay mil cosas que pueden decir, pero una de las cosas que dijeron que fue el remedio que le dieron para su enfermedad, que se tenía que bañar con la sangre de los niños judíos. Pero vamos a ver que también, que en este momento estamos hablando de la historia, que corresponde a los tiempos de los judíos que recién habían entrado a la tierra, o sea, todavía no estamos hablando de que entraron a la tierra prometida, estamos hablando de que están en la historia en Egipto y que Hashem les promete que van a entrar a la historia prometida, a la tierra prometida, y vemos que toda la historia, o sea, los historiadores inventan cosas, y como lo vimos la clase pasada, que la historia no es una historia real cuando la gente lo habla. La historia es objetiva y no existe, o sea, más o menos no existía hace 3000 años una historia como realmente un historiador que lo contara. O sea, los pocos eventos que fueron realmente registrados fueron exagerados. ¿Por qué? Porque nunca hablaban de la realidad. Hablaban de los gobernadores, de los reyes, de las cosas, y ellos siempre eran fuertes, poderosos, eran soberanos, eran súper prepotentes y mataban al enemigo, y las inscripciones de todos lados salen que ellos eran victoriosos, y todo habla de registrar a los líderes como los máximos. No habían imperfecciones, no tenían fallas, no tenían nada. O sea, los registros no habla de nada. Y sin embargo, sí vemos que en la Torá sí habla de las fallas del pueblo de Israel, sí habla de las debilidades de nuestros patriarcas, sí habla de esas cosas. Y como un ejemplo, lo habíamos visto que se puede ver en el relieve de Laquis en las inscripciones del Museo Británico en Londres, que hablan está sacado del palacio del emperador asirio Sanjerib, y esos relieves plasman el sitio de la captura de la ciudad de Laquish en Israel hace más de 2700 años. Y nos habla de la caída de la ciudad,
que está descrita junto a muchas matanzas o la captura, el exilio de sobrevivientes, pero ninguna parte de la inscripción se puede encontrar la muerte de ningún soldado asirio, y eso es típico, porque ellos siempre van a levantar a sus reyes y a sus gobernadores. Y esto es típico de las inscripciones antiguas. Y esto mismo se repite también, por ejemplo, en la historia de Yehuda y Tamar. Vemos otro ejemplo de la objetividad única de la Torá. La Torá sí habla de las caídas, de las fallas, habla del rey David como también pecó, habla de Moshe que le pegó a la piedra, habla de muchos pecados de nosotros mismos, del pueblo de Israel, y habla de la objetividad real. Sin embargo, los otros pueblos no hablan de esas cosas, o sea que existe mentira en las historias de otros pueblos. Esto es típico de todas las inscripciones de todos los pueblos. Y lo vemos nosotros en nuestra historia, que sí existen fallas. ¿Para qué? Para que aprendamos. Entonces, de acuerdo, vemos que sí, o sea, nosotros, ¿cómo podemos aprender de la historia si no hay fallas, si no hay caídas, si no hay la Torá sí nos enseña las fallas, la Torá sí nos enseña los pecados, la Torá sí nos enseña que somos seres humanos, que fracasamos y podemos hacer teshuvá y nos podemos arrepentir. Entonces, vamos a ver la sensibilidad y el sufrimiento del pueblo de Israel. ¿Cómo se repite? ¿Cómo vamos a ver? El libro del Éxodo es el que sigue después de Génesis, que ese fue como la semilla se sembró. La semilla se sembró y es lo que renace el pueblo judío. O sea que en el libro de Éxodo es exactamente cuando crece, cuando esa semillita que se siembra en Génesis, en el Bereshit, esa semillita que se siembra empieza a florecer y a crecer y se transforma en una nación totalmente. ¿Y qué pasa? Nos convertimos en esclavos. La esclavitud egipcia tuvo 3 etapas. Vemos que somos extraños en una tierra extranjera, somos discriminados, somos esclavos, pero con condiciones humanas, y después la tortura total. El faraón no pudo encontrar otra excusa para culpar a los Yehudim. Y como le dijeron que él podía curarse con la sangre de los niños judíos, pues menos excusa tenía para ser malvado. ¿Por qué? Porque quería él curarse. Entonces, los Yehudim éramos muchos, nos habíamos multiplicado de una manera impresionante. Entonces, fíjense qué impresionante. El faraón le pide a sus consejeros una solución final para el problema de los judíos. Sin embargo, vemos que es impresionante. En vez de ver a los judíos como una bendición, los ve como mal, como lo habíamos dicho. Bilam, el malvado, sugirió ser más inteligente que el creador, que Hashem. Hashem juró que él nunca traería un diluvio al mundo, y eso se ha cumplido, se ha hecho por partes con tsunamis y desastres y terremotos y cosas así, pero ya no ha habido un diluvio mundial. Entonces, como Hashem prometió no castigar al mundo con el agua, entonces Bilam el malvado, que fue el que lo habían contratado Balak para maldecir al pueblo de Israel, que dijo, pues como Hashem no nos puede castigar con el agua, pues vamos a castigarlos con el agua, vamos a echar a todos los niños, a todos los judíos del Nilo, en el Nilo, y así no podrán castigarnos con eso. ¿Por qué? Porque no hay medida por medida, porque no existe el castigo por medio del agua. Pero el error de Bilam fue que Hashem juró no destruir el mundo entero con las aguas. Pero sí pueden haber diluvios locales, como dijimos, sí pueden haber tsunamis, sí puede haber con lo que pasó con los egipcios, que el agua los tapó. Ellos creyeron que al atravesar el mar no iban a ser muertos, ¿verdad? Pero así resultó. La caída final del faraón fue en el Mar Rojo, exactamente. Fueron ahogados todos. Entonces, la Torá se refiere al exilio
egipcio como el horno de hierro que funde y hace desaparecer las imperfecciones del oro. El sufrimiento que los judíos soportaron hizo que seamos una nación muy sensible, sensible al sufrimiento de otros. Nosotros nos conmovemos. O sea, fíjense, Menachem Begin le dio refugio en Israel a un grupo de refugiados de Camboya. Nosotros sabemos que nosotros sentimos cuando nadie te deja entrar, porque todos los países nos cerraron las puertas en la Segunda Guerra Mundial, no nos dejaban entrar a los países. Y Menachem Begin sí les abrió las puertas a los refugiados camboyanos. El plan del faraón era convencer con palabras bonitas a los judíos para que trabajaran por el bien del país. Y así empezó, con pagos. El mismo faraón se vistió con bata de trabajo y se fue a trabajar construyendo las pirámides. Quiso convencerlos con palabras bonitas, hasta con pagos y todo, alicientes y todo. Todos los Yehudim eran patriotas, se fueron con él. ¿Por qué? Porque pues, tenían agradecimiento. Entonces dijo, hagan un esfuerzo máximo por un día, van a recibir paga por cada ladrillo. Pues lógico, si los egipcios me dicen eso, que van a recibir pago, vamos a recibir pago por los egipcios nos van a pagar, pues claro, diligentemente contaron cada ladrillo que cada judío hacía durante un día. Claro que si te van a pagar, le echas ganas y tratas de hacer todos los ladrillos que puedas, porque si te van a pagar por cada ladrillo, entonces si a lo mejor eres capaz de hacer 10 ladrillos en un día, te vas a sacrificar por sacar 20 ladrillos en un día. ¿Por qué? Porque te van a pagar. Y al día siguiente, fíjense qué increíble, decretaron que cada judío tenía que hacer esa misma cantidad de ladrillo todos los días, pero no les iban a pagar. Solo la tribu de Leví, que eran los que estudiaban Torah y estudiaban en Yeshiva, ellos no fueron a trabajar. Ellos dijeron, nosotros no vamos a ir, nosotros vamos a estudiar. Ellos estuvieron libres de la esclavitud. Luego, ¿qué pasó? No es fácil decretar un genocidio. Incluso el malvado Hitler tuvo que construir primero la filosofía de la raza superior para hacer que todos se crean superior y que hagan a los judíos menos y que no valemos y que todo, y nos pintaron como diablos y nos pintaron como lo peor. Y eso es lo que hacen, o sea, trabajan en construir una filosofía para trabajar un genocidio. El faraón también trabajó para tratar de hacer esto. Y si nos fijamos, en cada generación es la misma historia. En cada generación es lo mismo. Siempre con todos los métodos. Todos tratan de destruirnos, todos. Es impresionante ver cómo de todas las maneras, en todas las épocas, es así. Es impresionante ver que se repite la historia. Es impresionante que todos los patrones de la vida se repiten. Y esto es lo que pasó. El faraón trató con todos los métodos. ¿Y qué pasó? Después metió a las matronas que tenían que matar a los bebés. Pero eran dos valientes mujeres, Shifra y Púa, que el Midrash nos dice que eran Yochebed y Miriam. Desafiaron al faraón y salvaron la vida de los bebés. ¿Ellas qué dijeron? Que los bebés, las mujeres judías son como los animales. Que somos como los animales, que nos reproducimos y nacen solitos, que los bebés se dan. Que tenemos tanta fuerza que cuando llegan ya, y como el faraón había dicho que en el momento del parto, ahí matarlos, entonces pudieron decir que cuando ellas llegaban ya no era el parto, ya pasó, entonces
podían decir que el faraón dijo que en el momento del parto, entonces así podían decir que no podían. O sea, ya cumplieron, porque no fue el momento del parto. Entonces los bebés se salvaban. Entonces, fíjense qué interesante, como recompensa, ellas construyeron la casa de los Kohanim. Shifra y Púa, de ahí salieron los Kohanim y los levitas y el reinado. Es increíble. Finalmente, el faraón utilizó todos los métodos más directos. Tiren a todos los bebés, hombres incluso. Los bebés egipcios en ese día al río también, tírenlos. Con esa noticia, el líder judío de la comunidad judía, ¿quién era? Amram. Amram decidió divorciarse de su esposa. ¿Quién era Amram? Era el papá de Moshe. Todavía no nacía Moshe. Con esa noticia, el líder de la comunidad, que era Amram, decidió divorciarse de su esposa. ¿Por qué divorciarse de su esposa? ¿Por qué hay que ahogar a los bebés? Si van a ahogar a los bebés, mejor me divorcio y no tengo hijos. Entonces su pequeña hija Miriam salvó la situación. Ella tuvo profecía desde que su madre daría a luz al Redentor del pueblo de Israel. Ella le dijo a su papá, papá, tú eres peor que el faraón, que solo decretó que contra los hombres, que eran los únicos que se iban a morir, echándolos al río. Y tú estás peor, porque al divorciarte con mami, tú estás decretando también contra las mujeres. Fíjense qué increíble. El Talmud nos dice, es increíble, el Talmud nos dice que por el mérito de las mujeres justas salimos de Egipto. Las mujeres motivaron a sus maridos. Y hay algo interesante. O sea, es impresionante. ¿Cómo podemos observar? Es increíble. En detalles, todo esto fue hecho poco a poco. La población egipcia fue obligada a trabajar. Y mientras más obligada a trabajar, ¿qué pasaba? Más el pueblo se fortificaba, más. ¿Hola? Ay, qué pena, qué horrible, perdón. Se me cayó el internet, no tenía recepción, no tenía nada, tuve que resetear todo. Y ya, apenas. Lo siento mucho, de verdad, discúlpenme. No sé ni en qué me quedé, no sé ni en qué se quedaron, no sé ni... Parece que yo estaba hablando y ya no estaban ustedes, parece. Digo, más bien yo ya no estaba. Lo siento mucho, qué pena. Creo que estaba, no sé si estaba yo en Shifra y Púa, de que Shifra y Púa eran Yochebed y Miriam. No me acuerdo si ahí nos quedamos, no sé, qué vergüenza, qué pena. Lo siento mucho que me caí. Lo siento mucho. Pero bueno, tenemos muy poquito para seguir, pero voy a tratar de seguir. No sé en qué me quedé, la verdad. Voy a tratar de retomar un poquito. Qué triste. Bueno, pero bueno. El Talmud nos dice que el mérito de las mujeres justas, que por eso salimos de Egipto. Las mujeres motivaban a sus maridos que estaban destruidos, que estaban cansados, que estaban destruidos física y emocionalmente para continuar teniendo hijos. O sea, ellas se arreglaban y tenían sus espejos de cobre y se arreglaban su cara y se arreglaban todas lindas y se bañaban y estaban preciosas para conquistar a sus maridos cuando llegaban de trabajar, todos cansadísimos, y de ahí nacieron
dice el Midrash que nacían de a 6 personas, de a 6 niños por mujer. O sea, cada parto eran 6. Hashem los bendijo de una manera increíble. Entonces, así nacieron todos los hombres. Y todos esos, cuando Yochebed dio a luz a su tercer hijo, la cara estaba llena de luz. Y ese niño nació ya con el Brit Milá circuncidado. ¿Quién era ese niño? Era Moshe Rabenu. Moshe Rabenu nació con ya Brit Milá. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos escondieron a Moshe 3 meses porque nació prematuro. Entonces, Moshe nació prematuro, nació con un Brit Milá, y cuando los egipcios vinieron a buscar al bebé, ya no estaba Moshe. Ya no estaba Moshe. ¿Por qué? Porque lo habían puesto en una pequeña canasta entre los juncos en el río. Fíjense qué interesante. Mientras su hermana lo cuidaba, la hermana le había dicho al papá que él era muy malo, si él era peor que los egipcios, que el faraón, porque él quería divorciarse y ya no tener ni siquiera niñas. Entonces le había dicho que era peor. No sé si ustedes me alcanzaron a escuchar que dije esto antes de que se me cortara, no lo sé. Pero esto fue el caso de Miriam. ¿Otro niño ahogado será ahogado? Pues no. Entonces Miriam se fue a proteger a su hermanito, a observar qué es lo que pasaba. Y entonces, ¿qué dijo Miriam? No te preocupes, Abba, papá, todo va a estar bien. Tú ten hijos, y de ahí nació Moshe, este niñito nació de ahí, de ese niño. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Quién era Batia? Batia era la hija del faraón. La hija del faraón estaba muy enojada con el decreto. Estaba enojadísima con este decreto de matar a los pequeños bebés. ¿Y saben qué pasó? Ella pensó, ¿cuán bajo puedes caer? Pensó con el faraón. ¿Cuán bajo puedes caer? Así que ella decidió convertirse al judaísmo. Batia se convirtió al judaísmo. Es una más de las conversas de la Torá. Cuando ella vio que los egipcios son tan crueles y capaces de matar a los bebés, ¿cuán bajos pueden caer de esa manera? Ella dijo, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero ser judía. Entonces, ¿qué significa el nombre Batia? El nombre Batia significa Bat-Ya, hija de Hashem. Y ella fue a la mikve. ¿Y cuál era la mikve más cercana? El río Nilo. Entonces cuando fue a la mikve a bañarse al río Nilo para hacer tevilá, y ahí fue que vio la canasta del bebé. Cuando vio la canasta del bebé, pasó un milagro muy grande. Ella vio la canasta y estiró su mano. ¿Se acuerdan de las caricaturas del hombre de plástico? Las películas de los superhéroes, de que había un superhéroe que se le estiraba la mano y otro superhéroe que se hacía roca y así. Pues todos los superhéroes salen de la Torá. Batia se volvió como plástica y Hashem hizo un milagro y su mano se extendió largo y alcanzó la canastita de Moshe. ¿Y qué pasó? Al sacarlo, Moshe se negó a ser amamantado por una mujer egipcia. Y entonces, ¿qué pasó? Su hermana le ofreció conseguir una nodriza judía. ¿Y qué creen? ¿Qué ironía más grande? ¿Qué ironía más grande? Yochebed recibió un pago por amamantar a su propio bebé. Es increíble. Es increíble que le pagaron por amamantar a su propio bebé. Es impresionante. Y vean algo interesante. Cómo, aparte
de que ella amamantó a su bebé, Batia la trajo a su casa para que lo cuidara como su nana, para que fuera la nana de Moshe. Entonces, Moshe creció realmente como judío. Él creció como judío. O sea, la conducta de Moshe fue realmente la conducta de una casa judía. Y está escrito que, fíjense, Paró no castigó a las parteras. Tenía que haber castigado a las parteras a Shifra y Púa, ¿verdad? Pero estamos viendo que está escrito que Hashem benefició a las parteras y se multiplicó el pueblo y se fortaleció. O sea, que por el mérito de que ellas se sacrificaron y arriesgaron su vida, Hashem multiplicó al pueblo de Israel y Hashem las bendijo a ellas. Entonces el pueblo, o sea, nos refleja la Torá que gracias a la acción de Shifra y Púa, todo el pueblo de Israel fue bendecido y se multiplicaron y se fortalecieron, aún en contra de toda lógica. Nacían, como les dije anteriormente, de 6 en 6. O sea, la Torá nos enseña que las buenas acciones de cada uno de nosotros influye beneficiosamente en la determinación de Hashem para el pueblo. Y fue que temieron las parteras a Hashem. Y entonces Hashem les hizo casas. Hashem les hizo a ella casas porque las bendijo. Hashem reconoce la buena acción de Shifra y Púa y les construye casas. Y de acuerdo al Midrash, significa familias de gran linaje. Como lo dije anteriormente, no sé si me escucharon en ese momento, se cortó, no se cortó, ya no supe. Shifra y Púa fueron de linaje. ¿Saben quién salió de ahí? De ahí salieron los Kohanim y los Leviim. Esas familias de gran linaje tuvieron fama y prestigio en Israel. Para esa generación y para sus próximas generaciones. Y es increíble. Así que aceptamos la afirmación que Rashi nos dice de que Shifra era Yochebed y que Púa era Miriam, porque se cumplió su palabra, pues de su descendencia se constituiría que el linaje de los Kohanim, los sacerdotes del pueblo, y de los levitas, los servidores de ayudantes del santuario, de los Kohanim, que son descendientes de los hijos de Aarón y Moshe. Entonces, es interesante observar que la Torá explica que la importancia del acto de las parteras, y sintetizándolo en un solo hecho de temer a Hashem, conducirse en el camino de Akadosh Baruj Hu. No se habla aquí de expresiones como fiel al pueblo de Israel, no nos habla como el cumplimiento de las básicas normas de las halajot y de la vida humana y de la Torá. No nos habla sobre eso. No nos habla de la importancia de abstenerse a ser cómplice de un delito o contra la humanidad o de X cosas. No nos habla de esas cosas. Que indudablemente, claro, que esas siempre fueron y serán básicas normas de conducta de la vida. Y tenemos que tenerlas presentes en todas las situaciones. Sino que simplemente nos está hablando del temor a Hashem. Fíjense qué increíble, amigos. El temor a Hashem, Irat Hashem. Irat Hashem. Esta cualidad implica que todas y cada una de de todas las cosas anteriores son importantes. Estamos hablando de Hashem, del temor al cielo. ¿Cuántas penas y desgracias evitaríamos todos los días si nosotros evitamos o hubiéramos evitado en el pasado
o si las personas se sienten siempre antes de cometer algún delito o algún error o algún pecado, algo, si tuviera temor al cielo, si tuviera temor a Hashem. Antes de actuar, pensamos en Hashem, en el temor del cielo, no cometeríamos pecados, no haríamos nada. ¿Por qué? Porque es el temor a Hashem. Y entonces, así como Paró ordenó a todo su pueblo diciendo, todo el varón que nazca al río arrójenlo y toda mujer déjenla vivir. Así pasó. Entonces, cuando, como dije anteriormente, que el papá se quería divorciar y ahí nace, de ahí nació el bebé, ese bebito, que nace circuncidado, que nace lleno de luz y que lo arrojan al río. Y Batia, por ver la desgracia y la maldad de su padre, de que los egipcios le ordenaron, le dijeron todos los magos y los médicos y todos los brujos, le dijeron que con sangre de los bebés judíos se iba a curar. Y que le dijeron, y que él estaba dispuesto a matar y hacer un genocidio total a unos bebés, unas criaturas inocentes. Se convirtió Batia. Por eso se llama Batia, hija de Hashem. Es increíble. El río Nilo, para ellos, para los egipcios, era una deidad. Era la deidad más venerada por los antiguos egipcios. Aparte del sol, que veneraban el sol, o sea, era la acción de matar a los niños hebreos en las aguas, era como un tributo de sangre a su poder. Era como un tributo al río. Era como de esa manera, por su intermedio, complacer a su Dios. Era un objetivo ansiado de detener el crecimiento demográfico de Israel, que se estaban multiplicando porque Hashem los bendijo gracias a Shifra y a Púa. Entonces estaban santificando a su río, que eran idólatras del río mismo. Le estaban entregando a los niños. Pero es algo increíble. No está explícito en las escrituras que cuántos niños hebreos consiguieron los egipcios matar. O sea, no nos habla de eso, pero nos habla de la declaración del decreto del faraón, que era luego del nacimiento de Aarón hasta el comienzo de todos los azotes, de todos los golpes que recibieron. Entonces, fue más o menos, estamos hablando de 82 años más tarde. Imagínense, tanto tiempo el faraón se dedicó a matar decenas de miles de gente, de niños. Y así como la familia de Moshe consiguió salvarle de su trágico destino, también muchas otras lograron poner a salvo a sus niños, a sus bebitos, por todo tipo de artimañas, de miles de maneras. Y el Midrash habla de una manera inusual, milagrosa del nacimiento de la gran mayoría de todas las mujeres que tenían sus bebés de 6 en 6. ¿Y saben lo que dice? Hay un Midrash que dice que ponían a los bebés escondidos y las rocas se volvían mamilas, como si fueran pechos, y de ahí salía miel y tipo leche para darle de comer a los niños. Entonces, habían milagros y milagros que sucedían en esa época. Entonces, todo esto fue determinado por Akadosh Baruj Hu. Fue como algo para salvar todas las próximas generaciones de todos los hijos de Israel del exterminio. Pero lo más importante de este trágico momento es que él representa el primer testimonio documentado en la historia, que es Moshe, en el que se hace uso del asesinato, el asesinato legislalizado, ¿cómo se dice? Así que se formuló y se planeó una matanza.
y fue fomentado por la autoridad como medio de exterminio para acabar con todo el pueblo de Israel. Y aquí se describe el nacimiento de todo lo que es ¿cómo se dice? El antisemitismo, vamos a ver, de lo que es el nacimiento oficial de un terrible e incesante que esto iba a formar estragos en todas las comunidades judías de la diáspora durante 2000 años. Fue como que el comienzo de todo el genocidio, digamos, de la formulación de tratar de asesinar a todas las comunidades en la diáspora. Y esto aquí, con este cruel faraón, comienza realmente el antisemitismo generalizado de masacres generales. Es impresionante. Antes se ve matanzas de personas contra Jacob, contra Abraham, contra Isaac, contra personas así, pero contra todo un pueblo, es aquí en el momento que comienza. Y bueno, señores, traté de acercarme a mi hora de mi clase que tengo ahorita. Me da pena tener que cortar ahorita. Duró la clase muy poquito, me da muchísima pena, los quiero mucho, discúlpenme, no fue mi intención que el internet se me cayera. Todo está en Hashem y por algo suceden las cosas. Bezrat Hashem, que la próxima semana no suceda esto y que Bezrat Hashem nos volvamos a ver a la misma hora en el mismo canal. Gracias, Débora, por legislativo. Nos vemos, Bezrat Hashem, a la misma hora en el mismo canal, en el mismo enlace, guarden el enlace y nos estamos viendo, Bezrat Hashem, y la próxima clase. Perdón que me tengo que salir, tenía que haberme salido antes, pero por la pérdida de tiempo por el corte de internet, logré extenderlo un poquito más. Bezrat Hashem, tengo una clase ahorita a las 7. Bezrat Hashem, los quiero mucho. Cuídense mucho. Bezrat Hashem. Si tienen preguntas, contáctenme en privado. Ya tienen mi chat, tienen mi contacto todo en mi Facebook. Por todos lados, el que tenga contacto, contáctenme, por favor, si tienen alguna duda. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Bye a todos. Bye, bye. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Besos, besos. Los quiero. Un abrazo a la distancia.